familia de Cielos Abiertos, doy gracias a Dios por tu vida, por tu corazón, por tu familia, porque nos permite tener un lugar de encuentro con Él hoy. Y ese lugar de encuentro es ahí donde tú te encuentras, ese lugar donde tú estás, en tu casa. Una vez más entro a tu lugar y puedo descansar en ti. Eres mi paz, mi seguridad, encuentro sanidad en ti. Una vez más entro a tu lugar, puedo descansar en ti. Eres mi paz, mi seguridad, encuentro sanidad en ti. Eres tan manso y humilde de corazón, necesito tanto tu carácter en mí. Eres mi fuerza y mi provisión, todas mis fuentes están en ti. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí, papá. Cuidas de mí muy bien. Una vez más entro a tu lugar y puedo descansar en ti. Eres mi paz, mi seguridad, encuentro sanidad en ti. Eres tan manso y humilde de corazón, necesito tanto tu carácter en mí. Eres mi fuerza y mi provisión, todas mis fuentes están en ti. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí, papá. Cuidas de mí
muy bien. Bajo la sombra de tus alas, a la sombra de tu abrigo, nada me faltará. Oh. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí, papá. Cuidas de mí muy bien. Sé que estás cuidando de mí, papá. Cuidas de mí muy bien. Mi shalom eres tú. Así es, damos gracias a ese Padre amoroso que cuida de nosotros. Me gustaría iniciar leyéndote el Salmo 46, versículo 1, dice lo siguiente: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y déjame declarar esto sobre tu vida, que Él es tu refugio, que Él es tu fortaleza, y que no importa lo que estés pasando en este momento, Dios, recuerda, Dios siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de necesidad. En el versículo 4 de este salmo dice: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. El día de hoy quiero comentar contigo acerca de este río precisamente, que dice la palabra, trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. En el versículo 6 dice: las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. Pero el día de hoy y en medio de este tiempo, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. Por eso hoy quiero hablarte de la presencia de Dios. Esos ríos que traen gozo a la ciudad no son otra cosa que el pueblo de Dios regresando enteramente, por completo, su corazón a Él. En el pasaje de 1 Samuel, capítulo 5, cuenta la historia de cómo la nación de Israel fue invadida por los filisteos y cómo en medio de ese tiempo de angustia y de dificultad extrayeron el arca del pacto y la llevaron a su tierra. Pero para poner esto un poquito en contexto, en los primeros capítulos de Samuel vemos cómo primero viene un deterioro en la familia sacerdotal, viene un deterioro de todo el oficio en el templo,
y a raíz de eso probablemente el mismo pueblo comenzó a adoptar otros dioses y comenzó a abandonar la adoración o comenzó a mezclar la adoración al Dios verdadero con las costumbres de la tierra. Esto sucede precisamente cuando la presencia de Dios deja de ser importante en la vida de una nación y en este caso en la nación de Israel. Cuenta esta historia que llevaron el arca del pacto al templo de Dagón y en la primera noche que estuvo ahí el arca junto a la estatua de este Dios, dice que a la mañana siguiente regresaron y esa estatua había caído boca abajo. La levantaron y al día siguiente, yo creo que eso era una advertencia de lo que iba a venir, volvieron al templo la siguiente mañana y entonces la estatua de Dagón había perdido la cabeza y había perdido los brazos. Y después de ello comenzó a haber aflicción para los filisteos y comenzaron a enfermarse y entonces comenzaron a mover el arca de un lado a otro hasta que los líderes se juntaron y dijeron: no nos hagan esto, vamos a deshacernos de esa cosa, o sea, nos está dañando. Empezaron a tener temor porque empezaron a ver que la presencia de Dios no era cualquier cosa y bueno, a partir de ese momento comienzan a ver cómo la van a devolver. Pero ahora yo quiero recordarte cómo es que llegó el arca a manos del pueblo enemigo en primer lugar. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, David envía un mensaje a la nación de Israel con respecto a la presencia de Dios, hace memoria de lo que había sucedido en los pasados años y dice en el versículo 2, el arca permaneció en Kiriat Teraim mucho tiempo, 20 años en total. 20 años es mucho tiempo. 20 años no es un descuido casual, es una negligencia total. Y en ese mismo versículo dice que durante ese tiempo los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y yo creo que si vamos a caminar o si vamos a alcanzar un lugar diferente al que hemos estado viviendo, si vamos a realmente abrazar lo que representa la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que empezar por admitir y empezar por querer la verdad en nuestras vidas. Y dice aquí, se lamentaron porque parecía para ellos, desde su óptica, el Señor los había abandonado. Y aquí es donde entra el profeta Samuel trayendo una palabra a la nación, trayendo una perspectiva del cielo. Y eso es lo que sucede con la profecía, siempre nos ubica. Y cuando tú y yo somos capaces de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que genera es un velo que se quita de nuestros ojos y podemos admitir y podemos ser humildes y podemos regresar a Dios y podemos conocer del agua que habla el salmista, que riega la ciudad y trae gozo. En otras palabras, riega nuestras vidas trayendo gozo, porque en este momento la nación de Israel está en aflicción. Y en el versículo 3, Samuel les dice: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret y tomen la determinación de obedecer solo al Señor. ¿Cómo iniciamos un camino de regreso? En primer lugar, tomando determinaciones y actuando en consecuencia. En el versículo anterior no vemos que alguien diga: sí, la verdad es que yo he fallado, o la verdad es que juntos hemos fallado, la verdad que hemos entrado en una mezcla, la verdad es que... Y viene Samuel y les dice: a ver, si realmente se están dando cuenta que quieren volver a esa presencia, que quieren retomar su relación, que quieren cambiar, necesitan, dice, deshacerse de los dioses ajenos. Esto habla de una limpieza total, de una limpieza profunda. Y no solamente eso, dice de las imágenes. Cualquier cosa que haya enamorado tus ojos, cualquier cosa que tú estés anhelando de una manera desproporcionada o de una manera que te hace caminar lejos de Dios, es algo que no se puede jugar cuando estamos queremos volver nuestro corazón a la presencia de Dios.
El Espíritu Santo conoce lo más íntimo, lo más profundo, y por más que nosotros queramos justificarnos o queramos pintarlo bonito, si realmente nosotros entendemos el poder de esa presencia, si entendemos cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, entonces estaremos dispuestos o entendidos por lo menos de que no es un trabajo por encima, se requieren determinaciones. Y lo segundo, dice en el versículo 5, Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor. De manera que se reunieron en Mizpa, y ahí en Mizpa sucede algo impresionante. Dice que en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Yo quisiera proponerte que esta figura del agua sacada del pozo no es otra cosa más que una adoración profunda desde lo más íntimo de nuestro corazón. Dice que el agua que salió de ese pozo la derramaron delante de Dios. ¿Y cuántas veces o cuántas imágenes de este derramamiento, de este desbordamiento de lo más profundo de nuestro corazón vemos repetidas veces en la Escritura? Es algo que agrada a Dios, pero sobre todas las cosas es algo que permite limpiar lo más profundo de nuestro ser. La tercera cosa que sucedió en ese momento, dice: asimismo no comieron durante todo el día, en otras palabras ayunaron, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Pero sin adoración profunda, el ayuno y la confesión son más parte de una ley que de algo permanente, de algo que perdura, de algo que trasciende. Por eso en Hebreos 4, versículo 12, la palabra se describe como una espada de dos filos que divide, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Esa palabra vino a través de Samuel en ese tiempo, y llegaron a ese lugar y derramaron agua delante de Dios, y tomaron determinaciones, y dejaron de comer, y comenzaron a confesar. Cuando permitimos que la palabra entre de esa manera a nuestra vida, el ayuno y la confesión fluyen de un lugar de verdad, no para condenación, sino para liberación. La nación de Israel se había mezclado. La nación de Israel tenía compromisos, no compromisos externos, compromisos profundos, compromisos desde lo más íntimo. A veces no nos damos cuenta cuando hemos entrado en mixturas, o incluso cuando hemos abandonado a Dios en nuestro corazón por irnos detrás de diferentes cosas. Y no tiene que ser pecado todo el tiempo, y no tiene que ser algo malo por en sí mismo. La intención de Dios siempre es libertarnos de cualquier cosa. Y el azote de Israel era el asedio constante de un enemigo que los despojaba todo el tiempo. Pero nunca hubieran tenido esa autoridad sobre la nación si Israel no hubiera permitido la mezcla, si Israel hubiera permanecido fiel, si Israel no hubiera menospreciado la presencia de Dios, al punto que la perdieron, al punto que incluso eso les fue robado. Pero cuando ellos se determinaron, en el versículo 9 dice que Samuel sacrificó un cordero. ¿Te suena? Dice que en el versículo 10 que Dios respondió una vez que hubo sacrificio. Dios viene con una propuesta, Dios viene con una palabra profética. Dios le dice a la nación de Israel: vuélvete a mí, toma determinaciones, búscame, extrae agua de lo profundo, derrámala delante de mí. Si te es necesario negarte de comida, si te es necesario apartarte un tiempo, si te es necesario hacer una introspección, permitir que mi Espíritu Santo examine lo más profundo, hazlo. Si al estar en la búsqueda de mi presencia y al estar en ese lugar, empieza a surgir por parte del Espíritu Santo una convicción de pecado, una convicción de falta, una convicción en tu vida, entonces permite que en ese momento sea extraído, y entonces confiesa delante de mi presencia. Y una vez que somos capaces de asimilar la verdad y de
presentarnos con Él y simple y sencillamente confesarlo y decir, he pecado aquí, he tenido orgullo, cualquier cosa que sea. Yo puedo ver la verdad de mi propio corazón, pero yo también te estoy invitando en esta hora, a través de este mensaje, a través de esta palabra, a que, al igual que Israel, puedas ir a ese lugar de sinceridad, ayunar. Y ese ayuno y esa búsqueda en adoración profunda va a traer seguramente verdad y va a generar en ti ese deseo, no esa vergüenza, no ese miedo, sino ese deseo para acercarte a Dios y confesar delante de Él todas aquellas cosas que están obstruyendo es el que tú puedas disfrutar plenamente de la presencia de Dios, el que tú quieras precisamente que esa presencia de Dios esté en tu vida constantemente y aún en tu casa. En el versículo 10 de este pasaje vemos la respuesta de Dios. Déjame leértelo. Dice, justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Es muy importante que tú sepas que las batallas van a estar ahí, pero cuando tú tienes la presencia de Dios en medio de tu corazón, tienes la presencia de Dios en tu casa, esa batalla es completamente diferente. Dice, pero ese día, el día en que ellos volvieron a atesorar la presencia de Dios, a sacar esas imágenes, a quitar los dioses en sus vidas, dice, entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel, porque las batallas van a continuar, las batallas no se van a ir nunca, pero el punto es, ¿cómo te encuentras cuando la batalla llega a tu vida? En este día que la batalla encontró a la nación de Israel, ellos no estaban en el mismo lugar que antes, no estaban en el mismo lugar que cuando les quitaron el arca. Dice aquí, ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los israelitas no habían visto una victoria contra los filisteos en muchísimo tiempo. Pero la diferencia total la hizo lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer, a tomar determinaciones, a sacar todo de en medio, a seguir a Dios, a ponerlo en primer lugar. Estuvieron dispuestos a reunirse y derramar agua de una adoración profunda, de ese pozo, un momento de limpieza y un momento de confesión de pecados. Y después que hubo la confesión y después que hay la búsqueda y después que hay el arrepentimiento, se ofrece un sacrificio, se ofrece un cordero. Ese cordero es Jesús mismo, el que ha tomado toda falta que nosotros podemos confesar en ese lugar seguro de la presencia de Dios y puede presentarse delante de Él como ofrenda Él mismo. Y nosotros poder recibir libertad y poder recibir perdón y poder recibir reconciliación. Ese día y este día, cuando tú y yo determinamos presentarnos delante de Él de esta manera, dice que hay una voz poderosa de trueno desde el cielo que confunde tus enemigos, que confunde aquello que te está asolando, que confunde aquello que está oprimiendo tu corazón. Y dice aquí que los israelitas derrotaron a sus opresores por primera vez en mucho tiempo. Yo quiero decirte que hoy es el día en que tú puedes derrotar aquello que te oprime, que tú puedes derrotar aquello que te está tumbando constantemente. Hoy es el día de tu victoria, hoy es el día para que tú puedas a través de esta palabra determinar cosas en tu corazón, determinar cosas para tu familia, establecer que tú y tu casa van a servir al Señor, que las cosas no van a seguir igual a partir de este punto. Y para concluir, déjame leerte lo que dice el versículo 14 de este pasaje. Dice, entonces, cuando Israel decidió volver su corazón a Dios, cuando Israel decidió valorar esa presencia, volverse a la presencia de Dios, dice que fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo
paz entre los israelitas y los amorreos, otros enemigos. Hubo paz. Les fue restituido su territorio, les fue restituida su influencia, les fue restituida su autoridad, les fue restituido propósito, les fue restituido llamado. No es casualidad que cuando el arca del pacto fue colocada en el templo de Dagón, el segundo día, Dagón apareciera sin cabeza y sin brazos, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, los enemigos de Dios en tu vida, tus enemigos, pierden su capacidad de hacer estrategia en tu contra, pierden su capacidad de hacer algo en contra tuya. Dagón perdió todo poder, esa potestad fue destruida cuando la presencia de Dios se manifestó para demostrar a los filisteos y demostrar a los israelitas, aquellos que a lo mejor ya no tenían memoria de ese grande poder que tiene la presencia de Dios, una vez más pudieran saber por boca de extraños y por testimonio propio que la presencia de Dios es poderosa, que la presencia de Dios cambia todas las cosas, que cuando nosotros vamos a ese lugar somos librados, somos limpiados, somos restituidos a un lugar de poder, a un lugar de autoridad. Déjame leerte la segunda parte del Salmo con el que inicié. En el versículo 7 del Salmo 46 dice: el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan y vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Y para ti y para mí, que hemos confiado en Él, dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Quiero recordarte que hemos sido llamados a tener un tiempo como familia de Dios, con muchos otros creyentes alrededor de este estado, para que el día 8 de agosto nos unamos a esa convocación, Un Pueblo, Una Oración, a través de la página de Facebook, @Un Pueblo, Una Oración, donde 24 horas estará levantándose una adoración y una oración, porque sabemos que cosas grandes Dios quiere hacer en medio nuestro, que el virus que nos aqueja el día de hoy no es nada para Dios, no es nada para su poder. Eso realmente es una aflicción, ciertamente, y no lo quiero minimizar, pero yo creo que es un llamado también a los hijos de Dios para que recordemos que en medio nuestro está el acta del pacto, que en medio nuestro está la presencia de Dios, y que nosotros sí podemos hacer un cambio, que nosotros sí podemos hacer la diferencia cuando recordamos cuán poderosa es la presencia de Dios, cuando nos acordamos del testimonio de salvación, cuando podemos hacer memoria y sabemos que en el pasado hemos visto a Dios moverse y seguiremos viendo a Dios moverse. Por eso quiero recordártelo y quiero decirte que estés pendiente, y si aún no has explorado la página de Facebook, lo hagas, porque nos estamos alistando nuestro corazón. Por eso yo quise compartir acerca de la presencia de Dios el día de hoy, para que juntos, como familia de Cielos Abiertos, podamos prepararnos para ese día, prepararnos para ese tiempo. Pero aún antes, yo sé que si tú te determinas, que si tú vas y sacas agua profunda y la derramas delante de Dios, y si dispones tu corazón a ayunar, y si dispones tu corazón a dejar que la verdad pueda ser expresada en la presencia de Dios, y puedas limpiar la casa, y puedas limpiar tu corazón, y puedas ayudar a los tuyos a limpiar su corazón, podemos estar en un lugar óptimo, en un lugar adecuado, en un lugar correcto, para ver el poder de Dios manifestado a través de quitar de en medio nuestro el azote del coronavirus, el azote de toda enfermedad, porque este solo es un virus, pero la enfermedad ha estado con nosotros todo el tiempo y convive con nosotros hasta el día que tú y yo
decidamos que el hecho que la presencia de Dios está en medio nuestro hace la diferencia. Familia de cielos abiertos, déjame orar. Padre Santo, bendigo este tiempo que tuvimos juntos, bendigo esta palabra. Yo declaro que hace la diferencia en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, declaro que si hay alguien que está sintonizando por primera vez este canal o se conectó por causa que le enviaron el link, yo declaro, Señor, que esta palabra es tan poderosa en su corazón y que hay una revelación del Espíritu Santo para que no haya ningún obstáculo, para que esto pueda ser entendido con toda claridad. Y si es el caso, y si tú estás aquí por primera vez y quieres entregar tu corazón, me gustaría orar también y guiarte en una oración que tú puedes repetir o puedes hacer tu propia oración mientras lo hacemos. La idea es que tú puedas regresar tu corazón a Jesús. Si gustas, podemos hacerlo en este momento y decirle: Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque hoy entiendo que a veces te he culpado y a veces te he hecho responsable, pero aquí quien ha estado lejos de ti soy yo. Quien no ha querido vivir cerca, quien no ha querido obedecer tus mandamientos ha sido yo. Pero hoy te quiero pedir que me perdones y quiero presentar delante de ti el sacrificio de Cristo Jesús y decirte que hoy yo confieso que Él es mi Señor y Salvador. Y quiero pedirte que vengas a mi corazón y que me salves y que me sanes y que me hagas libre. En el nombre de Jesús, amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, por favor déjanos un comentario o quizás tendrás alguna necesidad de oración. Por favor compártela con nosotros porque queremos estar orando por ti. Familia de cielos abiertos, qué gusto es siempre compartir contigo. Gracias por tu paciencia, gracias por todos aquellos que han estado fieles con sus diezmos y sus ofrendas, porque en verdad que hemos visto la mano de Dios de una manera realmente milagrosa y es gracias a que tú has abierto tu corazón y que no has dejado de ser generoso, y eso te lo agradezco de todo mi corazón. Y yo sé que viene de una convicción más profunda, porque tú y yo estamos edificando el reino de Dios en esta tierra. Así que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos vemos pronto.